Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y este es su canal de Público y Privado. Hoy hablaremos sobre un tema por demás importante, en donde en reiteradas ocasiones parece que la gente no lo entiende, principalmente la gente que se dedica a la creación de políticas públicas no lo ha entendido todavía. La importancia de diseñar para identificar y eliminar barreras, obstáculos físicos y también obstáculos en cuanto a la forma de comunicarnos, en cuanto a la actitud, la dificultad que tienen precisamente las capacidades de algunas personas para tener una participación proactiva precisamente con la sociedad, al igual que personas que pues no son discapacitadas, lo digo así en general. La inclusión implica precisamente recibir un trato justo de otras personas o de otra persona, sin discriminación. También en la forma de elaborar productos, la manera de comunicar, el ambiente físico puede ser utilizado más por mayor cantidad de gentes posibles si se pensara en las generalidades. Se habla de un diseño universal. Implica modificar las cosas, modificar conductas, procedimientos o sistemas para impedir que una persona con discapacidad los use al máximo posible, tenga esa interacción con nosotros. Eliminar las creencias de que las personas con discapacidad no están sanas o son menos capaces que otras, son estigmas que siguen todavía, estereotipos que siguen muy plasmados todavía, pero no solamente en el quehacer cotidiano, sino desde los niveles, desde los órdenes de gobierno, dijo una vez un especialista en liderazgo, Stephen Covey: no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Y para eso tenemos el día de hoy, para hablar sobre este tema, a la licenciada Kenia Palacios Obando. Kenia, mucho gusto en saludarte. Hola, muy buenos días, licenciado Carlos. Es un placer el que nos esté invitando al programa y para debatir un tema tan sensible, ¿no? Y tan actual y que todos vivimos. Muchas gracias. Agradezco también la presencia. Por primera vez doy la bienvenida al licenciado Santiago Velázquez Duarte, aquí a Público y Privado. Gusto en saludarte, Santiago. Igualmente, Carlos, mucho gusto y muchas gracias por la invitación y estamos puestos para lo que venga. Pues bueno, hablemos precisamente sobre cómo vamos en México, cómo vamos en Chiapas con este tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Por lo demás, un asunto fundamental, pero fundamental de derechos humanos. Kenny. Sí, muy buenos días. Es importante el tema que nos está abordando, las acciones radicales que debemos nosotros. ¿Por qué acciones radicales? Me llamó la atención el título que ustedes escogieron. ¿Por qué denominaron radicales? Porque creo que ya no estamos en el punto de seguir, aun cuando lo seguimos haciendo, como desde el punto de vista cada uno desde nuestras trincheras. El licenciado Santiago tiene mucho tiempo que lo conozco, es punta de lanza en la inclusión, en luchar por la inclusión de personas con discapacidad, pero y estamos trabajando todos porque seamos tomados en cuenta y que la sociedad esté sensible a las cuestiones y necesidades que tenemos en el andar diario. Pero ya creo que no es una cuestión de sensibilidad social. La sociedad está consciente. Creo que falta más que hacer, pero ya hay una mayor amplitud en el campo en donde la sociedad ya se ha abierto para saber que si en la calle va alguien con discapacidad, tiene que dejar el espacio o ver en qué manera ayudar. En lo particular me ha tocado vivir eso, ir a juzgados, a tribunales y la gente, los abogados están prestos a apoyarnos en todo momento, pero nos topamos con la pared institucional. Bien. Por eso digo que tenemos que ser radicales. Ya no se trata de que si la sociedad quiere, ahora nos estamos topando con el muro institucional. ¿Qué es lo que debemos hacer las autoridades, los medios de comunicación, los ciudadanos, las organizaciones, los gobiernos en sí, Santiago Velázquez, para este tema que denominan radical, acciones radicales?
Yo siento aquí, Carlos, que la palabra correcta es alianza. En este caso, ¿no? Es un tema social que se ha venido atrasando durante siglos, esa es la realidad, y no solo en México o en Chiapas, es en todo el mundo, ¿no? Se ha visto de la manera misma como se ve en cualquier lugar. Hay puntos de los que nosotros como organización hemos venido trabajando y además como persona con discapacidad. Yo tengo 39 años siendo usuario de silla de ruedas a raíz de una lesión a nivel de cuello, a nivel cervical, y desde ese tiempo decidí dedicar mi proyecto de vida sobre este tema. Trabajarlo día y noche, las 24 horas en donde sea, en los lugares más extremos y en los lugares aparentemente de más de confort. Y te quiero decir que la solución en estos momentos para tu pregunta es generar una alianza, pero donde la persona con discapacidad sea el protagonista. Esa es una realidad y ese es en lo que nosotros nos hemos venido enfocando, porque realmente en la discapacidad quien está metido como punta de lanza, como líder, es un grupo muy pequeño. Entonces nosotros hemos venido a formar líderes desde prácticamente tomarlos desde los 3 4 años, cuando tienen la discapacidad por nacimiento o por alguna otra circunstancias, para que ellos mismos se vayan empoderando y ellos mismos vayan generando y jalando toda esa enorme alianza, ¿no? A los medios de comunicación, concientizarlos para que no hagan un producto de dádiva, de lástima en la persona con discapacidad. Entonces ahí es donde entra también la palabra radical, ¿no? Que tiene que ser ya tajante, pero en gran medida tiene que ser tomada y dirigida la batuta por las mismas personas con discapacidad. Escuchaba yo la declaración apenas el día de ayer de un nadador olímpico discapacitado y él decía, si pudiese volver a nacer, nacería de la misma manera porque daría una demostración precisamente de que se pueden hacer las cosas. Se me hizo estremecedor su declaración y nos sentimos tan orgullosos como mexicanos de ver esas medallas, ese esfuerzo que se realizan. ¿Por qué en el deporte sí brilla la discapacidad y por qué en la vida urbana, en el arte, estamos tan todavía en un aprender todavía de lo que pudiese ser esta comunicación con ese grupo tan pequeño que es una minoría, pero que de todas maneras está aportando grandes cosas? Y hablamos ahorita del ejemplo del deporte. Kenia. Justamente ese tema es por el que yo decidí emprender mi proyecto de vida. Yo te puedo asegurar que en mis tiempos hubiera sido también punta de lanza como deportista desde Sí. hace 39 años sin problema alguno. El punto es que veía que solo es un grupo pequeño que hace punta de lanza y que está sacando ese potencial. Ese potencial se encuentra en el 100% de la persona con discapacidad. Entonces, he ahí radica la importancia de despertar ese potencial en la persona con discapacidad para que pueda generar condiciones incluso más propicias y pueda ser, como decía un alemán, las naciones más fuertes del mundo, ¿no? Tú recordarás a Stephen Hawking, ¿no? Un científico que aportó al mundo mucho más que todos los paralímpicos del mundo. O sea, era la persona más importante entre todas las personas regulares y no regulares de los países desarrollados. O sea, era una persona que fue punta de lanza en la ciencia y eso es justamente lo que pretendemos ahora, ¿no? Que haya campeones en el magisterio, campeones en la medicina, campeones en la investigación. El punto es que nosotros debemos detonar ese mismo punto que tienen detonado ya las personas paralímpicas en el deporte. O sea, ese es en lo que nosotros estamos metidos, justamente para darle un valor a una persona con discapacidad y que se vuelva un ciudadano regular, un ciudadano que pague impuestos, un ciudadano que genere, que ayude. Fíjate nomás la diferencia, ¿no? Yo tengo ahí en nuestra organización, hay miles de chicos que ya han venido trabajando y pagando impuestos para que puedan ir a competir los paralímpicos, los regulares, para que puedan generarse políticas públicas. ¿Qué tanto valor le puedes dar a una persona con discapacidad
que te dice, yo ya tengo 30 años pagando impuestos. ¿Qué tanto valor puede tener? Y no estoy jalando impuestos ni producto económico del Estado. Imagínate, esa es la esencia de lo que, por ejemplo, los medios tienen que vender y decir la importancia. Somos más de 7 millones, 4,5 millones podemos ser perfectamente productivos. Y ese es el punto clave, ¿no? Retomar este ejemplo de los Paralímpicos para vertirlo en la población social. Muy interesante. Antes de pasar la voz a Kenia, tenemos aquí en Público y Privado nosotros un canal de radio digital en el cual podemos comunicarnos con todo el mundo. Y uno de los temas de la comunidad más importante que tiene ese canal de radio es el tema de la genesia. Se han conjugado de todo el mundo en ese canal de Público y Privado gente que nació precisamente con ese síndrome y que ha demostrado talento y que todos los días que sale, cada semana que se reúnen en radio digital de Público y Privado, nos dan muestra precisamente de los logros que han podido desarrollar. Aquí veo un comentario de Said Inoshi, dice, nadador olímpico con discapacidad, dice, ojo con el lenguaje. Es otro de los temas. Generalmente se habla con discapacidad, que está mal empleado. ¿Cuáles son los términos correctos? Y la pregunta es, ¿tienen que ver los términos o tienen que ver las acciones en función de este tema? Por favor, Kenia. La Organización Mundial de la Salud y la Ley General de las Personas que regula los derechos para las personas con discapacidad, el término correcto, si no estoy equivocada y Santiago no me contradice, es persona con discapacidad. Ok. Sin embargo, particularmente no tengo ningún problema, como me puedan llamar. Nos han llamado de todo, igual como Santiago, tengo mucho tiempo lidiando con la cuestión de la discapacidad desde que tenía 1 año, por secuelas de polio. 11 meses de edad, me dio poliomielitis y en aquel entonces el bullying no existía en las escuelas, la sociedad se defendía como podía, los niños te ponían apodos, éramos vistos como pequeños seres extraños dentro del nivel escolar. Nos tocó abrir brecha, creo que somos esa generación que ha abrido brecha y se ha formado a prueba de todo. Sin embargo, cuando yo defiendo que el término se utilice de manera correcta para llamar a una persona discapacidad visual, discapacidad del lenguaje y con el término correcto, no tiene que ver con mi persona o con las personas que ya hemos superado. A mí me preocupa las personas que vienen recientemente tomando y como que digiriendo en su vida el término discapacidad. Claro. Porque permean muchas cuestiones. Por eso hablo que hay de acciones radicales para efectos de manejar la inclusión de personas con discapacidad. No tomarlo tan a la ligera, tenemos que aprender a hablar correctamente, no por nosotros, sino por los pequeños que vienen, porque claro, son para que no tengan que pasar lo que pasamos o que tengan que superar aquellas cosas que también nosotros hemos tenido que superar. Y entonces veo que son 3 ejes que tienen que valorarse para efectos de lograr una integración total y absoluta y ya no tendríamos que estar hablando de inclusión incluso, ¿no? Claro. 3 ejes que me importan mucho es el psicológico, el físico, que grupos como y la cuestión también de desarrollo profesional. Okay. Capacitar también para salir al mundo laboral. Admiro mucho asociaciones como las que maneja Santiago y otros grupos que están ya abriendo brecha porque las instituciones no están siendo completas. Cuando hablo de radical, tenemos que cambiar el fundamento, cómo están establecidas las instituciones y las normas que están regulando y protegiendo los derechos de las personas con discapacidad. Ok. Santiago, esta cuestión de
de la falta, aquí hay un comentario muy interesante, dice, generar horizontalidad. Se me hace bastante interesante el término. Cuando se hablamos de horizontalidad es porque se tiene el conocimiento claro de las necesidades. Hay estudios en función, diagnósticos en función de necesidades, hay avances científicos en función de poder integrar a la universidad, hacer universal precisamente el conocimiento y la comunicación. ¿Qué es lo que falta, Santiago? Pues faltan bastantes cosas en cuanto a todos los sectores que componen la sociedad y el Estado mismo, y también en las personas con discapacidad. El mundo está cambiando permanentemente, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hay un lema a nivel mundial que sacó hace 30 años un amigo de Estados Unidos, que decía, nada acerca de nosotros y nosotros. El tema es cómo asumimos el primer mensaje que manda esta frase, ¿no? Que nada acerca de nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que estar dentro de toda esta palestra, ¿no? Viendo el tema legal, el tema de salud, el tema incluso de terminología. Yo estuve en Europa cuando gastamos millones y millones de dólares para definir cómo se tenían que dirigir hacia nosotros, y que sale el término, en un principio salió persona con algún tipo de discapacidad. Y luego, pues ya se ha venido reduciendo, etcétera, pero yo me fijaba que en ese momento pudiera ser más importante otro tema, ¿no? Quienes, por ejemplo, ahorita participamos en este tipo de enlaces, seguimos siendo el 10%. El 90% seguimos aislados. No tenemos acceso a un regulador en cuanto a manejar las redes, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no tenemos trabajo, porque la economía está paupérrima, porque no tenemos posibilidades de nada. Yo le veo más interés y más atención a todo esto, ¿no? Y me decían, entonces, ¿cómo quieres que te digan? Quiero que me digas Santiago. Claro. No quiero que me digas de otra forma. Y si me dices de otra forma, te comento, Carlos, a toda mi estructura de vida independiente, que no me dejará mentir a los miles, no les afecta. Me imagino que tú tuviste un sobrenombre en la primaria. Claro. Y no te cortaste las uñas, ni te mutilaste por eso, ¿no? O sea, es parte del aprendizaje que tienes que hacer. Ese espíritu de guerrero que tiene la persona con discapacidad lo tiene que sacar. Cuando a mí te diriges como persona, en otros términos, que me dices inválido, yo sé que el problema no es mío, es tuyo. Claro. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya pasaste Coincido. la rayita, ya estás en otro lugar, porque ese es el punto. O sea, el país y el mundo está buscando acomodarse a costa de lo que sea y no se fijan los demás problemas. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra discapacidad y empezar a bailar la danza de la vida. A través de cómo llegaste tú ahí, cómo llega todo el mundo a donde está, a través de caídas, levantadas, golpes, discriminaciones, a veces frío, a veces calor, a veces crees que ya no se vio. Eso también tenemos que experimentarlo nosotros, que vivirlo. Oye, Santiago, he escuchado, perdón, Seid, para acabar con el comentario de Seid, dice, precisamente es generar la sociedad un lenguaje que no represente una aparente inherencia del término discapacidad como calificativo diferenciador de una persona. Estoy de acuerdo, Seid, y ya lo hemos platicado. Gracias por tu comentario, Seid. Pero hablando de lo que tú dices, Santiago, he escuchado las posibilidades, he escuchado políticas en algunos países donde integran precisamente a las personas con discapacidad a puestos laborales, pero no es en todas partes. Hablemos de México y hablamos de este gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué ha habido de nuevo en función de las verdaderas? Dicen que primero los pobres, pero también primero los que realmente no han sido escuchados, y generalmente por ser un grupo minoritario, las personas con discapacidad no han sido escuchadas. ¿Cuáles han sido los beneficios que ha traído esta Cuarta Transformación a su colectivo? Pues mira, yo, como el modelo que tenemos nosotros,
es funcional para todos en todos los términos, en términos de salud, en términos de integración laboral. Entonces, nosotros no hemos tenido prácticamente rechazo en cuanto a eso, ¿no? Yo sigo trabajando con muchos estados, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, trabajo con el gobierno de la ciudad de aquí de México y, por ejemplo, en el aeropuerto tenemos 72 muchachos trabajando y están fluyendo y están creciendo. Estamos metiendo proyectos de motos adaptadas para que puedan hacer una vida sustentable en todos los términos, la persona, para que pueda tener autoempleo, etcétera. Nosotros en cuanto al trabajo y Pero son la trabajos que dignifican la vida de un ser humano. correctamente, Ok. correctamente. Mira, te voy a poner un ejemplo. En el aeropuerto tienen una posición y ya no pueden crecer. Nosotros los metemos a estudiar. Cuando terminan ya su licenciatura o mínimo preparatoria, lo metemos a otra empresa, lo Ok. metemos a una aseguradora, a un banco. O sea, va creciendo. O sea, en el trabajo de nosotros, te digo, Carlos, en estos momentos, o sea, y yo lo dije una vez al Economist, o sea, en vida independiente no hay una persona que se ponga enfrente, asuma esta filosofía que tenemos nosotros y que me diga no tengo trabajo. Ahorita con grupos empresariales, yo tengo la cara hasta baja, ¿no? Porque me han dicho, Santiago, yo ocupo 600 de esos. Y le llevo 10, 15, 20, porque tienen que pasar en un proceso, Carlos, donde asuman esa responsabilidad y no vayan solamente a generar lástima, a generar problemas con la empresa, a dar todo eso. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros los guiamos de la mano, los llevamos, mira, así le vas a hacer, así, 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 Hay así, un para que no proceso, tengas... Santiago, hay un proceso para la persona Es con correcto. discapacidad que debe ir asimilando también. Es correcto, es correcto. O sea, la persona si no tiene una responsabilidad, no tiene, o sea, los derechos van acompañados de las obligaciones, lo decía Gandhi perfectamente. No puedes tener un derecho si no va a la par con una obligación. ¿Cuál es tu obligación, persona con discapacidad? Nosotros vamos con la empresa y decimos, esta es la obligación que vamos a asumir. ¿Sabes qué dice el empresario? De estos, tráeme los que tengas. ¿Por qué? Porque van a servir de ejemplo, porque van a aprovechar un potencial más fuerte del que tiene una persona regular. Eso yo lo viví 21 años parado, caminando y he vivido 39 en silla de ruedas. Te digo en este momento, así como decía el nadador, o sea, yo hace 25 años en una conferencia les dije que levanté más de una vez en hace 25 años los brazos al cielo y le dije a Dios, gracias por haberme mandado esta discapacidad. Una lesión que, por ejemplo, este chico nadador, él tiene más habilidades que yo, mucho más, no tanto por el deporte, sino porque su cuerpo está más completo, aun cuando no tenga piernas. Yo mis piernas no funcionan, el 80% de mi cuerpo no funciona, mis manos como la ves tampoco funcionan. O sea, tengo que arrastrar un cuerpo de 80 kilos con unos músculos que solamente me restan acá en los hombros. De Sin acuerdo. embargo, te digo, bendita discapacidad. ¿Sabes por qué? Porque he cambiado miles de vidas. ¿Tú crees que parado lo hubiera hecho? Jamás. Hubiera podido influir, pero cambiar la vida literalmente a miles de personas, indígenas, niños. Cuando dicen, primero los pobres, imagínate entre los pobres, las personas con discapacidad. De acuerdo Date una contigo. idea. Es lo que yo decía, bueno, no hay discapacidades pobres, no hay discapacitados indígenas, no hay discapacitados migrantes, claro que los hay, ¿no? Y estamos hablando de una discapacidad sobre otra discapacidad. Kenny, ¿qué opinas sobre estas discapacidades que se le suman a discapacidades? Tenemos un problema. Yo parezco parezco sierrita de palo, yo lo sé, ¿verdad? Pero no corta, pero algo tiene que lograr. Creo que sigo insistiendo en los tres aspectos que les hablaba hace rato. El aspecto psicológico, la atención integral física y la independencia económica. Y qué bien que hay que se esté manejando eso, pero pero no se va a lograr si el marco jurídico no está acorde. ¿Por qué lo digo? Porque el marco jurídico existente para que, más que ser una ley que plantee conceptos inclusivos, tiene que ser una ley que realmente vincule el cumplimiento de lo que ahí dice, de la protección de los derechos de las personas con discapacidad de manera absoluta,
que esté ligada de manera coercitiva, pero con mucha más eficacia que lo que está viendo ahorita, porque tenemos una inclusión a nivel institucional, entre comillas. Sí, pero a ver, Kenny, para aperturar a una empresa, vemos y les invito a toda la sociedad que puede ver lugares aperturados, taquerías, restaurantes, con rampas que no cumplen las expectativas que marca la ley. Ok, pero las rampas solamente están dando una parte de la inclusión a la silla de ruedas. Hay otras discapacidades que no están siendo tomadas en cuenta. No, la otra cuestión que quiero, las sanciones son administrativas en caso de que sean denunciadas por la persona con discapacidad. Pero si nadie denuncia, no hay vinculación de manera, o que sufras un acto de discriminación como tal. Pero ¿qué hay? Tiene que estar vinculado de manera integral, obras públicas, tiene que estar vinculado a turismo, todas las instituciones tienen que estar vinculadas a esta ley y coercitivamente establecerla en un código penal, porque es aun cuando ya está establecido, cuando tú directamente me agredes y me dices o me haces algo, como persona con discapacidad, por ahí menciona como hasta 3 años de prisión, ¿no? Con una multa o algo, pues ya la persona se quita de encima el problema. Pero debería ser un poco más coercitivo, debería realmente incluso llegar a la sanción del cierre del lugar que no tenga, por ejemplo, un acceso adecuado. Okay. ¿Qué hay de las instituciones públicas que tampoco están cubriendo esa expectativa? Oye, es lo que yo decía, yo quise arrancar con esa premisa en el programa. Se ofende más con la falta de acciones y con la falta de sensibilidad desde los gobiernos que alguien les diga pues que es como decía un lisiado, como decía al principio Santiago, o que precisamente es un inválido. Se ofende más teniendo el conocimiento de la necesidad de poder generar esta inclusión y de no hacerlo. Santiago, hay muchas leyes. ¿Con cuáles te quedas y cuáles reformarías? ¿Qué hace falta para que jurídicamente, pero sobre todo socialmente podamos cumplir con este reto que tenemos? Bueno, mira, te comento, Carlos, en ese sentido, las leyes, nada más como lo decía Kenia, con que lleguen a tener dientes, basta y sobra, ¿no? O sea, porque son normalmente leyes generales donde si tú la violas no pasa absolutamente nada, no hay ninguna sanción en este sentido. Pero Carlos, si me permites, yo siempre voy rodando y haciendo pipí para no hacer hoyo, como luego dicen. Fíjate que tengo ahorita la posibilidad de desarrollar un curso de vida independiente en Chiapas, donde iría acompañado de donación de sillas, donde buscaríamos a personas de las que están olvidadas, Carlos, ¿verdad? De las que están olvidadas, y me gustaría aprovechar tu espacio y tu medio. Con mucho gusto, para sacar esa convocatoria y que conjuntamente lo hagamos incluso en la clausura del evento. Tú nos acompañes para que te des cuenta y dialogues con estos chicos directamente y veas lo que genera todo esto y dices, ah, caray, esto es algo de lo que no había. Pero con una condición, Santiago, yo contigo hacemos toda la difusión, vamos al evento, los entrevistamos, pero hagamos una cosa, comprométete junto con Kenny a que van a hacer un programa semanal. Ese trabajo de la inclusión y los medios son para eso. Tenemos nosotros que estar todos los días, como dice Kenny, como cuchillito de palo. Y tú invitas a alguien, si tú no puedes por sus obligaciones, Santiago o Kenny no puede, inviten a alguien y que cumplan este espacio y que estén señalando a la sociedad todos los retos que están sorteándose todos los días para ellos y todo lo que hace falta. Es importante sensibilizar a la sociedad. ¿Qué opinas? Bueno, no tengo inconveniente, como te lo dije en un principio, yo estoy las 24 horas, es mi vida este proyecto. Adelante. Kenia sabe que día con día estábamos conectados, buscamos el tiempo y el espacio y con todo gusto lo hacemos semanal sin problema. Listo, muy bien. Continúa. Entonces, van a venir a Chiapas a entregar sillas de ruedas. A entregar sillas de ruedas, vamos a capacitar enfermeras para que sepan cómo darle el trato a la persona con discapacidad. ¿Cuándo va a ser eso, Santiago? Eso me pondría de acuerdo con Kenia. Buscamos la fecha adecuada, pero la fecha puede ser para ayer, ¿eh?
O sea, ya no tengo problema para que inmediatamente fijemos fecha, veamos detalles de logística, etcétera, y lanzar la convocatoria para que los chicos que están encerrados, sin posibilidades de comer, sin posibilidades de tener una sonda, sin posibilidades de curarse las escaras, las llagas que tienen, Carlos, dime si no esos son los derechos que más importan en este momento. De ¿Y sabes acuerdo. cuántos hay? Miles. Hay miles de gente muriendo en este momento por eso. Y eso es lo que me preocupa más incluso que otros términos. Sacar esa gente para que el grito de la discapacidad no solo sea de los paralímpicos, sea de todo el mundo. ¿No? El paralímpico está ubicado en su preparación, en su tiempo, pero alguien tiene que liderar el tema político, el tema social, el tema cultural, el tema laboral. Entonces, eso es lo que quiero ir a hacer a Chiapas, ir a aprender ese fogón que ya tengo trabajando años ahí en la Frailesca, con grupos, con Motocintla. ¿Te acuerdas del huracán aquel? Sí, ¿cómo Un mes no? después íbamos a hacer un El curso y stand. nos tapó toda la plancha de la cancha de básquet. Lo hemos hecho en Pijijiapan, en todas esas áreas. Incluso nos hemos accidentado allá, pero no hemos parado. Entonces quiero volver a retomar ese liderazgo con el grupo de Chiapas para que ellos mismos se empoderen y generen su propio liderazgo y empiecen a dar la cara en todos los aspectos. Y no solo tengamos que lanzar piedras desde el deporte paralímpico, sino trabajar en conjunto todos. Dice JCLP, vamos a Chiapas a cambiar vidas, no lo dudo. Santiago Vázquez Duarte, la filosofía de vida independiente cambia vidas. Gracias, Santiago. Pues bueno, mucha gente te saluda. Kenny, ¿qué más podemos decir sobre este tema que tiene que ser tomado en cuenta y debe ser, como bien lo dicen, las necesidades de las personas van cambiando? Entonces, esta legislación debería tener otros aspectos y habría que hacer un trabajo legislativo, pero también en la parte social. El CONADIS tiene que modificarse absolutamente a todos los que están escuchándonos. Y luego me gustaría tocar el tema que tocaron para el curso que maneja el licenciado Santiago. Miren, el CONADIS, entran ustedes a la página, ven una absoluta y nada de, no es un consejo realmente que esté haciendo algo real, material, porque no es hacer apariencias, ir, inaugurar y decir y presentarme en algún evento, tomarme la foto, subirla al portal para que vea que hay algo, no. No, realmente es ir donde está la necesidad, como dice Santiago. No vemos un CONADIS en la zona costa, en donde, repito, las personas con discapacidad no estudian. Para estudiar tienen que emigrar. Para practicar un deporte tienen que venirse a la capital de Tuxtla, en donde de por sí hay un grupo de asociación que practica deporte, pero en escasas, hace mucha apoyo material. Ya. Ahora, imagínate eso para las personas con discapacidad. Y luego a mí también me gustaría que con Santiago viéramos la cuestión de otras discapacidades, porque no es solo la discapacidad física. El tema discapacidad es muy amplio. Y imagínate que lo que tenemos que pasar, los que tenemos una discapacidad física motriz, para trasladarnos de un lugar a otro. No, si el tema de discapacidad es amplio, imagínate, el tema de inclusión es 3 veces más amplio, creo yo, definitivamente. Sí, claro. Muy bien. Y es necesario abrir brecha y realmente que México se ponga las pilas. No se trata, bueno, bien por las personas que están con un apoyo por parte del gobierno federal, pero si, como dice Santiago, si no se trabaja desde el principio porque la persona sepa crecer en la vida, desde estudiar una primaria, una secundaria, desde saber moverse, que la vida no se le cierre por tener una discapacidad, que si tiene que llegar y si tiene que llegar de rodillas a donde tenga que llegar, pero tiene que llegar a una escuela y con todo el entusiasmo de salir adelante. Pero ¿qué pasa si yo no tengo eso superado? Y a mí me dan un apoyo de 2.500 o no sé cuánto es el apoyo que proviene del gobierno federal. No voy a hacer nada, no voy a crecer, me lo voy a gastar en cualquier cosa, menos
en superarme. Es necesario el apoyo integral de los 3 ejes que se deben de tomar en cuenta. Estoy de acuerdo contigo. Santiago, ha pasado que el discapacitado no solamente ha sido ignorado, sino ha sido usufructo de las familias, porque lo hemos visto, para la mantención incluso de las mismas familias, con los aspectos de llevarlos a las calles a mendigar, a pedir apoyos, etcétera. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo en función de eso y cómo obtienes recursos para seguir apoyando a la gente y seguir trazando esta trayectoria de vida que has decidido tomar? Pues mira, te comento, los recursos, decía el mismo Gandhi, salen de donde estén, ¿no? O sea, van a salir de donde estén poco a poco. Cuando tú llevas un producto que vale la pena y sobre todo que va a significar vida en la persona, o sea, siempre se suma el sector privado, a título particular, algunas personas, las instituciones, porque independientemente de que sean buenas o sean malas, por partido, por lo que sea, cuando tú le generas conciencia de lo que significa todo eso, se suma, ¿no? Se suma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando se da todo eso? Lo rescatamos a ellos. Yo te puedo mencionar por lo menos 100 o 200 chicos que fueron producto así de lo que dices. Cuando lo tomamos al principio, pues no lo creía. Incluso su propia familia no lo creía, que pudiera llegar a ser lo que ahorita es. O sea, y ese es el verdadero significado del modelo que tenemos nosotros. O sea, lo llevamos al chico. Los que integramos la organización, el 80% somos personas con discapacidad. Entonces, llevamos a alguien, ese alguien con discapacidad no puede decir, Carlos, no puedo. No, ¿por qué? Porque está viendo que lo está haciendo otra persona al igual que él. Y él cuando ve el beneficio del esfuerzo que implica el tomar esta filosofía, dicen, esto es lo que quiero, Santiago. Yo quiero crecer, quiero tener una familia, quiero aspirar a como cualquier otro. Y le digo, solo síguenos y vas a ver lo fácil que es. O sea, aparentemente es dura la cuesta, pero se vuelve interesante. De verdad se vuelve interesante. En las mañanas, el tenerte que levantar con doble o triple de esfuerzo que una persona regular, lo tomas como una cotidianidad. O sea, lo tomas y lo vives y lo disfrutas. Y cuando llegas a culminar en un certificado, que terminas una carrera, un diplomado, o que recibes el primer cheque producto de tu esfuerzo, no quieres detenerte. Entonces, eso es justamente en lo que trabajamos y eso es justamente en lo que los medios se pueden apoyar con nosotros. Cuando haya ese tipo de personas, le decimos a alguien, a algún medio, canalízalos con nosotros. Si él quiere, obviamente va a poder. Si no quiere, pues es como todo, ¿no? Hay parados que no les gusta el esfuerzo, no les gusta crecer, no les gusta progresar. Acá también en la discapacidad se da, pero te digo, de 100 se dan 5 que no quieren, pero 95 dicen, esto es lo que quiero, Santiago. Esto es lo que quiero, que tengo que seguir haciendo para poder tener las herramientas necesarias y poder competir contra Carlos, contra quien sea, en términos profesionales. Dice Mike Gatt, dice, el apoyo económico sirve de mucho, pero no es la solución a la necesidad de la vida de alguien que vive con discapacidad. Tiene que haber algo más que dignifique la condición del ser persona. De acuerdo, Mike, muy bueno tu comentario. Pues bueno, vamos a ir ya cerrando este programa, que por demás me siento muy halagado por la participación de Kenia Palacios, una excelente amiga, la cual yo aprecio mucho, pero sobre todo por el invitado de honor que tenemos hoy, a Santiago Velázquez Durante, que realmente ha sido una institución en este quehacer, y no desaprovecho y reitero precisamente la oportunidad que me pone la vida, que me pone Kenia en este caso al traerte este programa, porque sigamos trabajando juntos. Los medios de comunicación tenemos que hacer algo más en función de lo que necesitamos. Y no hablar solamente de política, sino hablar de acciones que sean parte de la comunidad social, de que sean parte de ser ciudadanos, de generar obviamente esta colectividad para un mundo mejor. Y es la única manera de transitar. Yo veo con mucho desagrado, y lo digo a título personal, que los gobiernos ya quedaron rebasados y que existe precisamente muchas cosas que debemos hacer como ciudadanos y que a veces evitamos la responsabilidad de hacerlo, de contraerlo precisamente. Bueno, pues para cerrar el programa, tu último comentario, Kenia.
Bueno, pues pues, como último comentario me gustaría contar una anécdota. Eh, Soy beneficiaria de Grupo Independiente. La silla de ruedas que traigo, licenciado Carlos, hace algunos años cuando hubo un curso de de capacitación de BIN, de vida independiente, fui al curso porque dije, bueno, pues tenía la necesidad de una silla por el síndrome postpolio, que luego con el tiempo, cuando uno sufre polio muy pequeño, con el tiempo viene el regreso, como decimos, el síndrome postpolio comenzó a dar, a tener secuelas en mi cuerpo y empecé a tener la fortaleza suficiente para caminar con las muletas, porque la forma de desplazarme en que lo hacía era con muletas. Empezaba a tener, se me aflojaban los pies y la pierna con la que me movía y empezaba a tener el problema de poder conseguir una silla de ruedas, ¿no? Y encontré ahí el anuncio de BIN y me inscribí, hicimos la silla con el curso para aprender a manejarla. Eso es muy importante, que toda persona debe tener en cuenta. Es necesario saber conducirse en una silla de ruedas, es necesario saber manejarse dentro, cómo poder andar en las calles tal cual están actualmente, ¿no? Y eso es lo importante de vida independiente, está manejando esa visión de incluir y de ser independiente. Y por último, así que muchas gracias, Santiago, agradezco que hayan aceptado la invitación. Por último, me gustaría cerrar con que, como dice Mayra en ese comentario que te dijo, se necesita más que una ley somera, efímera, más que una institución aparente, y se necesita más que un apoyo, se necesita verdaderos cambios a nivel permearse desde a nivel estructura de gobierno, a estructura social y también la cooperación de las instituciones y de las empresas que realmente se comprometan, las personas, los grupos, todos hagamos el cambio para que ya no nada más sea el spot del momento, sino que realmente todos estemos trabajando en la integración proactiva de las personas, porque hablar de inclusión integral es hablar de una persona que está siendo desarrollada en una fuente de ingreso digno, de trabajo, convirtiéndose en un ingeniero, en un médico, en una actriz, in, estando dentro de la sociedad, no fuera recibiendo una limosna. Claro, de acuerdo contigo. Francisca Consuelo Saavedra Solís dice, hay que preparar emocionalmente en la destreza de las capacidades residuales y de la educación en los conocimientos para poder participar. Así cada uno se dedica a resolver su vida económica y ya no dependerá de la economía de alguien más. Hoy que enseñarlos a pescar y no llevarles la lata de pescado. Bueno, es lo que dice Francisca Consuelo. Saludos a Chiapas, saludos Consuelo desde Chiapas también para ti. Y bueno, mi querido Santiago, aparte del honor que nos hiciste estar en este espacio de público y privado, ponle fecha y hora para que empecemos con este gran proyecto que bien lo dicen algunos de estos comentarios. Es necesario difundir, yo digo visibilizar cuáles son las necesidades, dónde está lo que se puede hacer los ciudadanos, el gobierno, ¿verdad? La sociedad en conjunto y empezar a echar mano y poder consolidar lo que anhelamos. Adelante, Santiago. Es correcto, Carlos. Bueno, en principio, pues para cerrar, te tomo la palabra del programa, la fecha. Yo pienso que tiene que ser en menos de a lo mejor un mes. Déjame definir porque vamos a ir a Guatemala, vamos a ir a Puerto Vallarta, ahorita estamos en Puebla, etcétera. Entonces, déjame ver la agenda. Le propongo a Kenia, lo triangulamos contigo y nos metemos directamente a llevar a cabo esto, ¿no? Para tener todos los invitados que sea necesario que se tengan que involucrar. Nosotros, como siempre, trabajamos, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y Vida Independiente así es como trabaja.
mejor parte de este programa y luego me dicen si es que están de acuerdo o no, con el resumen con mi amigo Manolo Ruiseñor. Adelante, Manolo. Muchas gracias, maestro Carlos Fabio. Buenas tardes, amigas y amigos de público y privado. Hoy jueves 2 de septiembre del 2021 y con el tema Acciones radicales para una verdadera inclusión de las personas con discapacidad, conversaron con nuestro director general, la licenciada Kenia Palacios Obando, abogada, especialista en la defensa de los derechos humanos, y el licenciado Santiago Velázquez Durante, que encabeza un proyecto a favor de las personas con discapacidad llamado Vida Independiente. Comienzo citando en orden a Kenia Palacios, nuestra amiga abogada tonalteca. Ella nos dijo que ya no estamos solo en el momento de trabajar a favor de la integración con las personas con discapacidad. Ya no solo es una cuestión de sensibilidad social, necesitamos tomar acciones radicales. Nos dijo, tenemos que hablar de nuestra situación con propiedad para lograr nuestra integración basada en 3 ejes fundamentales, nos dijo: el psicológico, el psíquico y el desarrollo profesional e independencia económica. Kenia nos dijo, el marco jurídico tiene que estar acorde a la inclusión para vincular y proteger de manera total los derechos humanos de las personas con discapacidad. Nos dijo finalmente, todas las personas, incluyendo por supuesto a las personas con discapacidad, tenemos derecho a crecer en la vida. Por su parte, el abogado Santiago Velázquez, presidente del grupo Vida Independiente, nos dijo, queremos ciudadanos discapacitados que paguen impuestos, que contribuyan al desarrollo, que sean parte de la sociedad plenamente. Somos 7 millones en México y 4.5 millones estamos en posibilidad de aportar a la nación. El tema es que nada se haga sin nosotros. De eso se trata la inclusión. Tenemos que dejar de estar aislados en el mundo, nos dijo. Tenemos que ser responsables de nuestra propia integración social. Coincidió con la licenciada Palacios en que la legislación de la materia es de orden general, hace falta más derecho positivo. Finalmente nos dijo, el grito de la discapacidad, a favor de la discapacidad, debe ser de todos los mexicanos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por a ver, ¿qué opinas del resumen? Por favor, Kenia, y por favor, Santiago. Cierro a que nos sumemos al proyecto. Que le pongamos fecha cuanto antes, me parece correcto, sería genial ir a esos lugares en donde no los chicos, los adolescentes, los jóvenes no están teniendo el apoyo y no están teniendo el acceso ni siquiera a un centro de rehabilitación. Tienen que viajar hasta acá, está bien, no sé, que los Altos, está bien la sierra, está bien la costa. Un poco alejado de lo que es el centro de Tuxtla, donde finalmente sí están los medios. Y creo que es el momento en que nos sumemos, que no tengamos que esperar que haya un 3 de diciembre, que no tengamos que esperar tanto para lograr el cambio, sino desde ya. Le agradezco ampliamente al programa público-privado darnos el espacio y gracias a Santiago por todo lo que estás haciendo por los discapacitados en México. Santiago, ¿qué opinas? Entonces, también tenemos estudios en San Cristóbal. ¿Te animas? Agenda Tuxtla y San Cristóbal. ¿Qué te parece? Pues me parece bien. De hecho, San Cristóbal le tengo esa deuda. Me han dicho ya por años, ¿cuándo San Cristóbal, Santiago? ¿Cuándo San Cristóbal? Pues vamos pensando, o sea, adelante, me gusta, me encanta San Cristóbal. Y la próxima semana ya los veo juntos en un programa. Ya empezamos con ese tema. El programa se puede llamar de otra manera. Tiene que llamarse Inclusión. ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Ok, bueno, pues vamos por la inclusión. Y ya con fecha. Pues ya la otra semana anuncio de una vez que estará con ustedes Kenia Palacios, obviamente Santiago Velázquez y todos los que se sientan atrapados en comunicar este tema importante de la inclusión. Hubo varios, no mencioné todos los mensajes, pido una disculpa, pero sé que en su corazón y en el tiempo que tomaron para escribirlo fue comunicar ese tema de la importancia de la inclusión. Muchísimas gracias a todos que nos vieron y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.